Mi novia gastó mis ahorros en ropa para verse una mujer de alto valor y después me acusó de ser tacaño. Cuando vi los cargos de lujo en mi tarjeta, fui directo al banco y esa noche. Cuando pienso en cómo empezó todo, me doy cuenta de que no fue de un día para otro, sino que fue una acumulación de pequeñas señales que yo decidí ignorar como un completo idiota. Yo llevaba años trabajando en la misma compañía eléctrica y, desde que cumplí los 26, me había propuesto ahorrar para dar el enganche de una casa. No era una fortuna, pero era mi esfuerzo constante, semana tras semana, guardando lo que podía en una cuenta separada. Ese dinero era mi único plan a futuro, porque no vengo de familia con herencias ni redes de seguridad. Todo lo que tengo lo he sudado. Cuando conocí a Alicia, ella estaba metida en este rollo de reinventarse, de verse como una mujer que sabe lo que vale, pero al principio no lo relacioné con gastos ni con nada raro. Solo pensé que era la típica búsqueda de identidad que mucha gente tiene cerca de los 30. Ella decía que quería una vida elegante, que estaba cansada de verse básica, pero yo nunca imaginé que estuviera midiendo valía en función de ropa de diseñador. La verdad es que los primeros meses fueron normales. Teníamos rutinas muy comunes, trabajo, gimnasio, cenas baratas y fines de semana tranquilos. De vez en cuando se quejaba de que yo no era detallista, pero cuando le preguntaba qué quería exactamente, daba vueltas y terminaba diciendo que yo no entendía su lenguaje del amor. En ese momento pensé que era una de esas discusiones de pareja que se resuelven con tiempo, comunicación y paciencia, pero ahora veo que ya estaba sembrando la idea de que yo debía cubrir sus caprichos. Cuando cumplió 27, mencionó que quería verse de otra categoría y que estaba lista para invertir en su imagen, pero nunca dijo que esa inversión sería con mi puta tarjeta. Todo estalló un martes por la tarde. Yo estaba en plena jornada y me llegó una alerta del banco avisando de un cargo elevado. En ese momento pensé que era un error del sistema porque a veces me avisaba de compras pequeñas como si fueran grandes, así que ignoré la primera notificación. Pero luego llegaron dos más, y luego otra. Cada una era de una tienda distinta, todas de compras de ropa y accesorios de lujo. Lo primero que hice fue revisar mi billetera porque pensé que alguien me había clonado la tarjeta. La tenía conmigo, así que el desastre debía venir de otro lado. Le escribí a Alicia y le pregunté si estaba usando mi tarjeta, y me contestó con una ligereza que casi me hizo reír del coraje: sí, luego hablamos. En ese momento supe que algo estaba muy jodido y pedí permiso para salir temprano del trabajo, porque la sangre ya la tenía tan caliente que me era imposible seguir atendiendo llamadas. Fui directo al banco y expliqué que estaban apareciendo cargos que yo no había autorizado. Congelaron la tarjeta y revisamos si había transferencias recientes. Ahí fue cuando vi que, además de los cargos, alguien había movido dinero desde mi cuenta de ahorros hacia la cuenta de Alicia. La cifra me hizo sentir como si me hubieran arrancado una costilla. Esa cuenta nunca la tocaba. Era la que usaba para guardar todo lo que había juntado con la esperanza de que, algún día, por lo menos pudiera tener un lugar propio que no fuera un maldito departamento alquilado con paredes delgadas. El tipo del banco solo me dijo que se abriría un reporte y me pidió documentos, capturas y todas esas cosas que uno entrega cuando siente que el piso se le mueve bajo los pies. Cuando llegué a casa, Alicia estaba modelando frente al espejo como si estuviera preparando una sesión de fotos. Tenía bolsas caras tiradas por toda la cama y se estaba probando un vestido que seguramente costaba más que mi primera troca. Yo intenté no explotar, pero la rabia me hizo hablar sin pensar. Le pregunté qué chingados había hecho y cómo se le ocurría usar mi tarjeta sin permiso. Ella, sin siquiera dejar de mirarse al espejo, me soltó que había invertido en sí misma porque una mujer de alto valor debe verse como tal y que yo tenía una mentalidad de escasez. En ese momento pensé que estaba escuchando a una desconocida. Le insistí en que ese dinero era para mi casa, que lo había ahorrado centavo por centavo, que eso no le daba derecho a tocarlo. Ella respondió que, como éramos pareja, mis metas también eran sus metas y que yo debía confiar más. Ese fue el punto donde mi paciencia se acabó. No me gusta gritar y detesto perder los estribos, pero ese día sentí que me habían usado de una manera humillante. Ella me dijo que yo era tacaño, que nunca le regalaba nada bonito, que estaba cansada de hombres que piensan en acumular en lugar de vivir. Yo solo quería que dejara de hablar porque cada frase me apretaba más el pecho. Esa noche me fui al sofá porque estar cerca de ella me hacía sentir traicionado de una forma que nunca había sentido. No pude dormir pensando que tal vez mi error fue confiar demasiado,
que nunca debí mezclar finanzas aunque fuera mi novia, que tal vez yo estaba siendo ingenuo creyendo que todo era nosotros. A la mañana siguiente, volví al banco con más calma, pero con una determinación que ni yo sabía que tenía. Cambié claves, bloqueé accesos y pedí que retiraran la autorización automática que alguna vez le di cuando vivimos un periodo donde ella insistía en manejar mis pagos para organizar nuestra vida. Me aseguré de que no tuviera ninguna otra vía para tocar mi dinero y llamé a un amigo abogado para preguntar qué tan grave era lo que había hecho. Él me dijo que, aunque yo hubiera confiado en ella, eso no le daba derecho a gastar de esa forma ni a tocar una cuenta de ahorros privada. Me explicó que ese tipo de movimientos se consideran robo y que, si quería recuperar mi dinero, debía documentar todo desde ya. Esa noche, cuando ella llegó, intentó actuar como si nada. Me dijo que me veía estresado y que debía relajarme porque todo se acomodaría. Yo ya había cambiado la cerradura. Cuando intentó entrar, tocó la puerta varias veces y me soltó que estaba exagerando. Le dije, desde adentro, sin abrir, que lo que había hecho era imperdonable y que no iba a dejar que siguiera teniendo acceso a mi vida. Ahí cambió el tono. Pasó de la dulzura fingida a decirme que yo era un mediocre, que ningún hombre con visión se aferra a unos ahorros, que ella merecía más y que yo era un obstáculo. Escuché todo en silencio hasta que finalmente se fue. Actualización 1. Pasaron varios días antes de que pudiera ordenar mis pensamientos lo suficiente como para entender qué camino debía tomar. Yo creí que, después de cambiar la cerradura y cortar todo acceso que Alicia tenía a mis cuentas, ella se rendiría y aceptaría que había cruzado una línea que no tenía forma de justificar. Pero la realidad fue mucho más enredada y desgastante de lo que imaginé. Durante ese tiempo, me enfoqué en recopilar cada movimiento bancario, cada mensaje que habíamos intercambiado, cada notificación de compra que había caído ese martes donde todo se derrumbó. El consejo de mi amigo, el abogado, había sido claro. Me dijo que si quería recuperar el dinero y evitar que hiciera más desmadres, lo mejor era dejar constancia de todo. Así que dediqué horas a imprimir estados de cuenta, organizar capturas, escribir fechas en palabras y hacer memoria de conversaciones que antes había ignorado porque nunca creí que me fueran útiles. En ese proceso entendí que a veces uno no se da cuenta de cuánto ha permitido hasta que la situación se vuelve tan absurda que no hay escapatoria. Una semana después del desastre de las compras, recibí una llamada del banco. Me explicaron que, debido a la cantidad de dinero involucrado, habían abierto un caso interno, que necesitaban confirmar algunos detalles y que probablemente las autoridades locales tendrían que revisar la situación. Yo pensé que estaban exagerando, que tal vez era solo el protocolo. Pero cuando les entregué la carpeta que armé, llena de evidencias, los empleados se quedaron en silencio unos segundos, revisaron los papeles y me dijeron que el caso tenía suficientes elementos para considerarse fraude. Ahí fue cuando sentí ese tipo de nudo en la garganta que solo aparece cuando la realidad te golpea más fuerte de lo esperado. No se trataba solo de recuperar mi dinero. Se estaba convirtiendo en un problema legal real, uno que ya no dependía de mi detener aunque quisiera. Esa misma tarde, Alicia comenzó a bombardearme el teléfono. Llamadas que no contesté, mensajes que decidí no abrir de inmediato, notas de voz que eliminé sin escuchar porque sabía que, si las oía en ese momento, iba a responder desde la rabia. Cuando por fin me atreví a leer lo que había escrito, encontré una mezcla extraña de reclamos, insultos y súplicas que parecían escritos por distintas versiones de ella misma. Primero exigía que le devolviera sus cosas, luego decía que yo estaba actuando como un hombre inseguro, después cambiaba a un tono más suave diciendo que podíamos arreglarlo y que no tenía por qué dramatizar. Me pedía que recapacitara porque, según ella, no era tan grave. Que yo había convertido un malentendido en una tragedia. Que si de verdad la quería, debía apoyarla en este momento en lugar de darle la espalda. Fue entonces que me di cuenta de que Alicia no tenía la menor intención de aceptar responsabilidad. Para ella, lo que había hecho era un gesto de amor propio. Para mí, era una traición que ya no se podía maquillarse con discursos de autoestima. El salto de tiempo entre esa primera semana y la siguiente se sintió como si hubiera pasado un año entero, porque los problemas no solo siguieron llegando, sino que comenzaron a expandirse de maneras que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, un número desconocido me llamó y contesté pensando que quizá era del banco. En cambio, escuché la voz del hermano de Alicia. Me habló con ese tono de falsa calma que usan las personas que creen que la autoridad les pertenece por defecto.
Me dijo que todo lo que yo estaba haciendo era una exageración, que su hermana estaba muy afectada y que un hombre decente no le haría eso a su pareja por unos trapos. Me soltó que un verdadero hombre entiende que su mujer necesita sentirse hermosa y valorada. Yo intenté mantener la cordura, pero cuando mencionó que yo tenía mentalidad mediocre, que así nunca iba a progresar, le corté la llamada sin responderle porque cualquier cosa que dijera iba a sonar a amenaza. Y yo no soy así. Después de ese intento fallido de intimidación, Alicia dejó un mensaje más largo de lo habitual. Esta vez no había súplicas. Era una advertencia disfrazada de confesión. Me escribió que si no retiraba la denuncia del banco, iba a decir que yo siempre la controlaba, que la manipulaba, que la aislaba, y que incluso podía decir que le había pegado porque nadie cuestiona a una mujer herida. Cuando leí eso sentí un frío que me recorrió entero, no porque creyera que podía inventar algo así convincente, sino porque entendí que no tenía límites. Me quedé sentado un rato con el teléfono en la mano, sin moverme, pensando en cómo una persona que compartió mi cama podía pasar tan rápido a ese nivel de maldad. Capturé todo y se lo mandé a mi amigo abogado. Él solo me contestó que no borrara nada, que cada mensaje era más evidencia a mi favor y que, si ella intentaba inventar cualquier cosa, iba a hundirse sola. Un par de días después, un oficial me contactó para confirmar mi dirección y avisarme que tendrían que hablar conmigo en persona para armar un reporte más formal. Yo pensé que era un procedimiento sencillo, pero cuando llegaron, revisaron cada documento con un cuidado que no esperaba. Me preguntaron si ella tenía llaves de la casa, si había habido episodios previos de este tipo, si yo había autorizado compras en el pasado y si había posibilidad de que esto fuera un conflicto doméstico. Me di cuenta de que ellos no solo estaban evaluando la parte financiera, sino también si había riesgo de violencia. Fue extraño tener que explicar que no, que nunca hubo golpes ni agresiones, que yo jamás había levantado un dedo contra nadie, pero que eso no significaba que Alicia no fuera peligrosa de otras maneras. Porque hay gente que no necesita pegar para destruirte la vida. Cuando terminaron la entrevista, uno de los oficiales me recomendó cambiar toda la información bancaria, incluso mis claves de correo y mis contraseñas de servicios digitales. Eso me hizo entender que, si bien yo ya había cortado el acceso principal, ella aún podía intentar joderme desde otros ángulos. Esa noche me senté frente a la computadora y cambié absolutamente todo. No fue solo una medida de seguridad, fue una forma de aceptar que esa relación estaba muerta desde antes de que yo me diera cuenta. Ahí fue donde comenzó a formarse un sentimiento raro, una mezcla entre alivio y devastación, porque por un lado me estaba protegiendo, pero por otro estaba viendo en tiempo real cómo mi vida sentimental se convertía en un expediente policial. Alicia no se quedó quieta en ese periodo. Intentó entrar al edificio un par de veces, según me contó el portero, y cuando vio que no podía, empezó a enviar mensajes a amigos en común diciendo que yo la había abandonado sin razón. Varios me escribieron para preguntarme qué había pasado, y cuando les expliqué que había usado mi dinero sin permiso, algunos se sorprendieron. Otros dijeron que lo veían venir y uno incluso me confesó que Alicia solía decir que yo era un sujeto limitado, alguien sin visión que jamás le daría la vida que quería. Ese comentario, más que dolerme, me terminó de confirmar que ella llevaba tiempo viéndome como una escalera, no como un compañero. El salto entre esa primera semana y la segunda me cambió por completo. Pasé de sentirme un imbécil estafado a entender que estaba enfrentando a una persona dispuesta a retorcer la situación a su favor a cualquier costo. Fue un periodo donde tuve que aprender a desconfiar de alguien a quien quise, donde tuve que asumir que no basta con cortar una relación para estar a salvo. Y aunque yo no buscaba venganza, era claro que la única forma de protegerme era permitir que las consecuencias siguieran su curso. Para mí fue un cierre doloroso, pero para ella apenas estaba empezando la parte donde se daría cuenta de que no estaba tratando con el mismo tipo de hombre que estaba acostumbrada a manipular. Actualización 2. Había pasado suficiente tiempo desde la primera intervención del banco y de la policía como para pensar, ingenuamente, que la situación ya no podía complicarse más. Yo creí que Alicia había llegado al límite de lo que era capaz de hacer cuando amenazó con inventar historias sobre mí, pero estaba muy equivocado. A veces uno piensa que las personas reaccionan con cierta lógica cuando las consecuencias los alcanzan, pero lo que descubrí es que hay gente que, cuando siente que su imagen se resquebraja, entra en una especie de espiral donde cada intento de solucionar algo solo lo empeora.
Yo trataba de mantenerme firme porque sabía que cualquier reacción impulsiva podía jugar en mi contra, pero el cansancio emocional se iba acumulando de una forma que no había sentido nunca. Aún así, seguí el consejo de mi abogado: guardar silencio, documentar todo y dejar que las instituciones hicieran su parte. Ese periodo fue un salto de tiempo difícil de medir porque, aunque en el calendario solo pasaron unas cuantas semanas, mentalmente se sintió como si hubiera vivido un año comprimido. A mediados de ese mes, el banco me notificó que varias de las reclamaciones se habían resuelto a mi favor. Eso significaba que gran parte del dinero gastado con mi tarjeta sería reembolsado y que continuarían la investigación sobre las transferencias hechas desde mi cuenta de ahorros. Sentí un alivio que me duró muy poco, porque casi al mismo tiempo comenzó una nueva oleada de problemas, esta vez centrada en Alicia intentando reparar el daño sin tocar siquiera la verdadera raíz del asunto. Me enteré, gracias a una amiga que teníamos en común, que Alicia estaba tratando de devolver todo lo que había comprado, como si eso fuera suficiente para que el banco cancelara la investigación. El problema era que la mayoría de las tiendas donde había comprado tenían políticas estrictas respecto a artículos de lujo. Para empezar, varias piezas ya no tenían etiquetas. Otras habían sido usadas en fotos que ella misma subió a redes sociales presumiendo su transformación. Y algunas ni siquiera eran elegibles para devolución desde el momento de la compra. Alicia no sabía o no quiso entender que esas políticas no existen por capricho sino precisamente para evitar que gente impulsiva compre, presuma y luego quiera regresar las cosas cuando se da cuenta de que su cuenta está temblando. Una tarde, mientras volvía de trabajar, recibí un mensaje de esa amiga en común diciendo que Alicia había ido a una tienda departamental intentando convencer al gerente de que tenía un acuerdo para devolver un bolso de diseñador que claramente ya había usado. Al parecer, según la amiga, Alicia había comenzado a llorar frente al gerente alegando que yo era un hombre abusivo que le controlaba la vida y que por eso necesitaba el dinero. El gerente, incapaz de soltarle algo sin pruebas, contactó a seguridad y la escoltaron fuera de la tienda. Cuando me enteré, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me dio rabia que intentara arrastrar mi nombre de esa manera. Por otro, sentí una lástima extraña porque era evidente que estaba cayendo en la desesperación. Pero la lástima duró poco, porque todas las decisiones que estaba tomando eran el resultado directo de haber tomado mi dinero sin permiso. A veces la vida no te empuja al suelo. A veces tú te lanzas. Poco después, comenzaron a llegarme mensajes de su madre. Era evidente que Alicia había torcido la historia a su favor, porque la señora aparecía indignada, diciendo que yo estaba arruinando la reputación de su hija, que era un monstruo por crear problemas legales cuando lo que ella había hecho había sido, según sus palabras, equivocarse por amor. Intenté al principio corregir la historia con calma, pero la mujer no quería escuchar nada. Me acusó de mentiroso, de manipulador y hasta de controlador. Llegó a decir que Alicia solo buscaba verse profesional para apoyarme a mí, lo cual era absurdo considerando que ella ni siquiera tenía un empleo estable desde hacía meses. Cuando me di cuenta de que la señora solo quería justificar lo que su hija había hecho, la bloqueé. No iba a permitir que alguien más me arrastrara emocionalmente por algo que yo no había provocado. El salto de tiempo hacia finales de ese mismo mes fue lo que marcó una diferencia definitiva. El banco ya había completado la mayor parte del proceso interno y me reembolsaron la mayor cantidad de dinero posible. Una parte menor no fue recuperada porque correspondía a cargos que ya habían sido procesados como compras definitivas, pero al menos la suma principal regresó a mi cuenta. Cuando vi el saldo restaurado, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que Alicia no iba a ver esa cifra completa nunca más, porque en el proceso financiero había dejado rastros suficientes como para que enfrentara consecuencias legales más serias. Yo no tenía idea de cómo iba a reaccionar cuando se enterara, pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Alicia comenzó a llamar desde distintos números. A veces me enviaba mensajes larguísimos donde decía que estaba arrepentida, que necesitaba mi apoyo, que yo tenía que entender que había actuado bajo presión social y que, si yo la seguía castigando así, ella no tendría más opción que involucrar abogados para denunciar maltrato psicológico. Le reenvié esos mensajes a mi abogado y él solo me dijo que no contestara. Su instrucción fue simple: cada palabra que ella envíe juega a mi favor. Me dijo que una persona desesperada siempre termina mostrando los hilos de su manipulación. En esos mismos días, su hermano volvió a contactarme, esta vez con una actitud completamente distinta.
Me dijo que Alicia le había pedido dinero para pagar la deuda del banco y que cuando él le pidió explicaciones, ella terminó explotando contra él también. La conversación terminó con él diciéndome que ahora entendía un poco mejor lo que yo había vivido. No buscaba disculparse, pero su tono ya no era hostil. Solo sonaba cansado. Con eso me bastó para entender que la situación se estaba desbordando lejos de mi casa. Cuando finalmente recibí la notificación de la fiscalía indicando que el caso seguiría adelante porque el monto total era suficiente para ser considerado delito, sentí que algo dentro de mí se acomodó. No porque quisiera verla sufrir, sino porque comprendí que yo había hecho lo único que podía hacer para protegerme. Durante todo ese tiempo, yo no inicié ninguna guerra. Lo único que hice fue impedir que me siguiera perjudicando. Pero a medida que avanzaban las semanas, me fui dando cuenta de que Alicia no estaba luchando por enmendar nada. Estaba luchando por recuperar control. Ese detalle fue el que terminó de convencerme de que no había nada que salvar ahí. Mucho antes de que tomara mi dinero, ya me había visto como una herramienta, como una cuenta disponible, como alguien que debía sostener sus fantasías de lujo sin cuestionarlas. En esos días aprendí que las caídas más duras no vienen de los enemigos, sino de la gente que uno cree que está a su lado. Actualización final. El tiempo que siguió después de la confirmación del caso por parte de la fiscalía no fue inmediato ni dramático como en las películas donde todo se resuelve de golpe. Fue más bien un proceso largo, tedioso, casi burocrático, en el que cada paso se sentía como si estuviera revisando una herida que aún no terminaba de cerrar. Tenía días donde me sentía tranquilo, donde podía ir a trabajar, regresar a casa, cenar algo sencillo y pensar que ya nada iba a sorprenderme. Y luego había otros días donde aparecía un correo, una notificación o un mensaje que me devolvía de lleno a todo el caos anterior. Lo curioso es que muchos de esos sobresaltos ya no venían directamente de Alicia, sino de las consecuencias que se le iban acumulando sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada. Ese periodo fue un salto de tiempo incómodo porque, aunque sabía que debía seguir adelante con mi vida, también entendía que la historia aún no estaba completamente terminada y que, de algún modo, tenía que enfrentar el cierre final. A principios del siguiente mes, mi abogado me dijo que Alicia había aceptado un acuerdo para evitar que el proceso escalara. Me explicó que, debido al monto involucrado y a la evidencia que se había presentado, tenía dos opciones: ir a juicio con el riesgo de recibir un castigo más severo o aceptar responsabilidad parcial y comprometerse a pagarme lo que me debía a través de un plan supervisado, además de quedar bajo ciertas condiciones legales. Elegir lo segundo era lo más lógico para cualquiera, pero tratándose de ella, yo no estaba seguro de qué esperaría. Para mi sorpresa, decidió aceptarlo. No por arrepentimiento, sino porque, según lo que él dedujo, alguien le había aconsejado que no podía ganar si llevaba todo a juicio. Supe que no lo hizo por conciencia, porque nunca mostró señales de entender la gravedad de lo que había hecho. Lo hizo porque comprendió que no tenía forma de manipular a una institución como si había intentado manipularme a mí. Recibir esa noticia no me generó la satisfacción que algunos amigos esperaban que sintiera. De hecho, la primera sensación fue una especie de cansancio profundo, una especie de confirmación de que todo ese infierno había sido innecesario si ella hubiera tenido un mínimo de responsabilidad emocional. Luego, después de procesarlo mejor, llegó un alivio extraño, como si finalmente pudiera haber un final claro al conflicto. La idea de que me pagaría en cuotas durante un tiempo largo no me emocionaba, pero tampoco lo necesitaba como antes porque el banco ya había devuelto la parte más importante de mis ahorros. Lo que realmente representaba ese acuerdo era algo más profundo, una separación definitiva entre su vida y la mía, una señal de que a partir de ese momento ya no dependía de mis decisiones, sino de las suyas. Lo verdaderamente inesperado fue lo que siguió después con su entorno social. Yo siempre pensé que las personas como Alicia sobrevivían gracias a un círculo que validaba su comportamiento, gente que la animaba a verse de alto valor, que reforzaba esta idea de que los lujos eran una especie de inversión espiritual. Durante mucho tiempo me pregunté por qué sus amistades cercanas no veían las señales que para mí ahora eran obvias. Pero la respuesta llegó sola cuando una de sus amigas me escribió por redes sociales, no para defenderla, sino para pedirme que le explicara qué había pasado exactamente, porque Alicia les había contado una versión tan distinta de la realidad que ya no sabían qué creer. Yo tenía cero interés en justificarme ante nadie, pero lo que me escribió después me dejó claro que Alicia ya no tenía el apoyo que creía tener. La amiga me dijo que Alicia solía presumir que yo era un hombre económicamente cómodo,
que siempre la consentía y que ella solo estaba viviendo la vida que, según decía, yo le había prometido. También me admitió que ellas la habían motivado a comprar ropa y accesorios caros porque Alicia se los presentaba como regalos míos. En algún punto, incluso les llegó a decir que yo le había dado una tarjeta para que no se preocupara por nada. Fue entonces que entendí que no solo me había mentido a mí. Había creado una versión completa de nuestra relación donde yo era una especie de proveedor complaciente que financiaba todos sus caprichos. Cuando esa imagen se vino abajo, también se cayó la estructura social que ella había construido a base de presumir. Ese colapso se aceleró cuando su hermano volvió a contactarme. Esta vez sonaba resignado, casi derrotado. Me confesó que Alicia le había pedido dinero, supuestamente para pagar parte de la deuda que tenía conmigo. Que al principio había estado dispuesto a defenderla a toda costa, se dio cuenta de que lo estaba tratando del mismo modo que me trató a mí. Cuando le pidió explicaciones, Alicia estalló y lo acusó de no apoyarla como familia. Él me dijo que ya no sabía cómo ayudarla y que solo quería advertirme que quizás ella intentaría acercarse de nuevo a mí cuando se diera cuenta de que no tenía más opciones. Agradecí la advertencia y le dejé claro que no pensaba reabrir ninguna puerta. También supe, a través de otras personas, que varios de los lugares donde había intentado devolver las compras la tenían prácticamente vetada. No por asuntos legales, sino porque había dejado escenas incómodas, inventado historias y discutido con empleados. Su necesidad de quedar bien ante todos terminó convirtiéndose en el motivo por el que muchas puertas se le cerraron sin que nadie tuviera que involucrarse en mi nombre. Y aunque yo no soy alguien que disfrute del sufrimiento ajeno, tampoco puedo negar que sentir el peso de sus propias acciones la obligó a enfrentar una realidad que siempre había evitado, que no era víctima de nadie, sino consecuencia directa de sus decisiones. El cambio más grande llegó cuando por fin pude retomar mi plan de comprar casa. Meses después del acuerdo, ya con mis ahorros estabilizados y con la investigación cerrada, me senté con el agente inmobiliario que había pospuesto todo ese tiempo y revisamos las opciones disponibles. Firmar esos documentos me dio una sensación de cierre que ninguna conversación con Alicia me habría dado. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque, por primera vez desde el inicio de esa relación, sentí que estaba recuperando el control de mi vida sin cargas externas. Cuando recibí las llaves, pensé brevemente en cómo habría sido si nada de esto hubiera ocurrido, pero inmediatamente me di cuenta de que esa reflexión no tenía sentido. No existe versión alguna donde yo hubiera podido construir algo con alguien que veía mis sueños como una fuente de financiamiento. No pasó mucho antes de que Alicia intentara un último acercamiento. Un día llegó un mensaje suyo, más breve que los anteriores, donde decía que esperaba que algún día pudiéramos hablar y aclarar todo, que todavía me tenía cariño y que ojalá no la recordara con rencor. Lo leí una vez, cerré el teléfono y me quedé sentado pensando unos segundos. No sentí odio. No sentí nostalgia. Lo que sentí fue una distancia tan grande que ya no podía imaginarme hablando con ella sin revivir toda la carga que me impuso. Como respuesta, escribí un mensaje simple donde le dije que esperaba que resolviera su vida, que no tenía ningún interés en reabrir ese capítulo y que no había nada que conversar porque cada uno ya estaba siguiendo su propio camino. Después de enviarlo, la bloqueé en todas partes sin sentir culpa. El verdadero final no llegó con un juicio ni con un pago ni con un mensaje dramático. Llegó el día que entré a mi casa nueva, dejé mis cosas en el suelo y me di cuenta de que estaba ahí gracias a mí, a mi trabajo, a mi disciplina, al esfuerzo que nadie me regaló. Esa sensación, mucho más que cualquier reembolso o acuerdo legal, fue lo que realmente cerró la historia. Porque entendí que la peor parte no había sido el robo del dinero, sino haber permitido que alguien se metiera tan profundo en mi vida que mi estabilidad dependiera de su estado emocional. Y con ese pensamiento claro, supe que la única venganza real fue recuperar mi tranquilidad.